Arrancamos con una noticia que, si me lo hubieran contado hace apenas un par de años, me habría parecido, no sé, el guión de una película de espías. Polonia y Rusia están hablando otra vez. ¿Sí? Y no hay fotos de cumbres históricas ni grandes titulares. Todo lo contrario. Es un diálogo subterráneo hecho de señales muy discretas, de susurros, y son precisamente esos susurros los que están provocando un auténtico terremoto en los cimientos de la Unión Europea. Efectivamente. Hoy vamos a analizar a fondo este acercamiento, que es tan cauto como sísmico. Nuestra guía es un informe muy detallado del canal Europa Politik Compact, que ha puesto la lupa sobre este fenómeno. Y el objetivo es desentrañar el puzzle. Eso es, porque precisamente ahora, ¿qué presiones hay detrás de este giro que parecía, impensable? Y sobre todo, ¿qué significa esto para el futuro de Europa? ¿Es un simple acto de pragmatismo o estamos viendo en directo la primera grieta de una fractura continental mucho más grande? Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, hay que poner las cosas en perspectiva. Durante 30 años, Polonia ha sido el baluarte más firme, casi el más militante, contra Rusia dentro de la UE. Totalmente. Desde la caída del telón de acero, su política ha sido de una claridad meridiana, anclada en Occidente, leal a la OTAN hasta la médula y con una política de tolerancia cero hacia Moscú. Era una línea roja, tallada en granito. Era la punta de lanza de hierro de la política europea hacia Rusia, como lo describe el propio informe. Y por eso lo que está pasando es tan fascinante. Porque no es público. Exacto. El cambio no es público. No hay un discurso del primer ministro diciendo «vamos a hablar con Rusia». El informe lo describe muy bien como señales silenciosas, leise Signale, en alemán. Señales silenciosas. Es un cambio de tono. De repente en Varsovia ya no solo se oyen palabras como confrontación, sanciones o firmeza. ¿Y qué se oye ahora? Pues se empiezan a oír otras palabras, pragmatismo, realismo económico, búsqueda de soluciones viables. Y esa es la clave. Soluciones que no solo funcionen en el papel de Bruselas, sino que funcionen para las fábricas y los agricultores polacos. Es un cambio sutil en el lenguaje, pero en diplomacia el lenguaje lo es todo. Vale, y aquí es donde la cosa se complica, porque esto no es solo un asunto entre Varsovia y Moscú. Me imagino que las alarmas deben de estar sonando a todo volumen en Bruselas, en Berlín. Y en Washington. Y no digamos ya en Washington. A todo volumen. Lo que nos dice la fuente es que se está rompiendo un tabú geopolítico. La idea de que, pasara lo que pasara, la UE mantendría un frente unido contra Rusia era uno de los pilares de la seguridad europea. Claro. Y de repente ese pilar se tambalea. Y quien lo está moviendo no es un socio periférico, es el país que se suponía que era el más sólido de todos. Y claro, es imposible no pensar en lo que pasó con el Brexit, ¿verdad? Es un paralelismo muy acertado. Aquello también empezó con 4 voces que nadie se tomaba en serio, con artículos de opinión y debates que la mayoría descartaba como algo marginal. Y el informe lo sugiere. La historia reciente nos enseña que estas fisuras iniciales que a menudo se ignoran pueden tener una fuerza expansiva tremenda. Lo que hoy es una conversación a puerta cerrada en un ministerio de Varsovia, mañana puede ser la política oficial de un Estado miembro clave. ¿Y para cuándo el resto se da cuenta? La dinámica ya ha cambiado por completo, y es muy difícil volver atrás. Eso me lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué ahora? Polonia era el ejemplo a seguir, el alumno modelo de la ampliación al este. ¿Qué se ha roto para que se planteen un giro tan radical? Se ha roto la base de su modelo económico. Lo que describe el informe es una tormenta perfecta. Polonia, que crecía a un ritmo espectacular, se enfrenta a un crecimiento prácticamente nulo para 2024. Nulo. Y se teme una recesión en 2025. La inflación está disparada y la industria, que es el corazón del país, está bajo una presión asfixiante. Pero si hay que señalar un punto, un nervio expuesto, es la energía. La falta de energía barata rusa, supongo. Exacto. La ruptura con Rusia no fue solo una decisión política con un coste asumible. Para Polonia fue un cataclismo económico. Vaya. La energía barata era el motor de su milagro industrial, lo que les permitía competir con Alemania. Y ese motor se ha gripado. De un día para otro, los costes de producción se han disparado y los mercados de exportación, sobre todo hacia el este, se han hundido. Claro. Y no hablamos solo de la factura de la luz en casa, que también. Hablamos de fábricas de muebles, de componentes de automoción. De toda la industria pesada. Perdiendo competitividad a una velocidad de vértigo. Es una ventaja estratégica que se ha evaporado. Y que ha destrozado cadenas logísticas enteras que tardaron décadas en construirse.
Fíjate, el informe traza un paralelismo con las crisis de deuda del sur de Europa. De repente, Polonia se enfrenta a unos abismos estructurales que no esperaba. Y mientras, mira a su alrededor y siente que la ayuda no llega. Exacto. ¿Y qué pasa con la ayuda de Bruselas? Se supone que para eso están los fondos de recuperación, ¿no? Llegan, pero, según el análisis, llegan con cuentagotas y con una lista de condiciones muy duras. Fondos vinculados a reformas del sistema judicial, a políticas verdes, que desde Varsovia se perciben cada vez más no como ayuda, Sino como... sino como una injerencia, como si Bruselas les quisiera imponer un modelo sin entender la situación límite que están viviendo. O sea, que la gente en la calle empieza a sentir que Bruselas les trata un poco como a niños, que les dicen lo que tienen que hacer sin pisar el terreno. Esa es la sensación que se está extendiendo. Y no es algo abstracto, se ve en la calle. Vemos las imágenes de agricultores bloqueando carreteras, protestando contra las importaciones baratas de grano ucraniano que la UE permite. Cierto. Vemos a pequeñas y medianas empresas luchando por no cerrar. Se está acumulando una frustración social muy peligrosa. Y esto ya no es cosa de un solo partido, ¿verdad? El informe menciona que incluso la oposición y los principales think tanks del país están empezando a ponerlo sobre la mesa. poner sobre la mesa la necesidad de un enfoque más pragmático. Un debate que hace un año habría sido ciencia ficción. Exacto. Ya circulan documentos que analizan una posible apertura limitada de los mercados energéticos hacia Rusia como una opción realista para salvar la industria. Todavía no es la política oficial, claro, pero el debate ya está ahí. Y el problema es que cuando un país tan central como Polonia empieza a dudar de si la solidaridad europea le sale a cuenta, El fundamento de todo el edificio empieza a temblar. de repente conceptos como seguridad económica o soberanía nacional vuelven a estar por encima del proyecto común. Totalmente. Vale, tenemos a una Polonia bajo una presión brutal, casi existencial, y al otro lado del tablero, ¿qué hace Moscú? Me imagino que deben estar celebrándolo, ¿no? Viendo a su adversario más acérrimo empezar a dudar. Pues lo sorprendente es que no. La reacción del Kremlin, según el informe, es todo lo contrario al triunfalismo. La describe como inusualmente abierta, casi exploratoria. No están haciendo grandes promesas ni discursos victoriosos. Ah, ¿no? Están dando pequeños pasos, muy calculados, dejando la puerta abierta al diálogo. Eso es más sutil. ¿Y cuál es la motivación? ¿Un gesto de buena voluntad? Cero. El análisis es muy claro en esto. No hay ni un ápice de sentimentalismo. Es pragmatismo en estado puro, lo que el texto llama knallhartem Eigennutz, un interés propio duro como el acero. Puro interés. Rusia necesita desesperadamente recuperar influencia económica y margen de maniobra. Las sanciones, aunque en Moscú digan que no, les están haciendo mucho daño. Necesitan mercados y necesitan vender su energía. Y se están preparando para cuando llegue la oportunidad. Hay un detalle en el informe que me ha dejado helada. Dice que las grandes empresas energéticas rusas ya tienen equipos analizando escenarios para reanudar el suministro de gas a Europa Central. Totalmente. No están esperando a ver qué pasa, están planificando activamente. Tienen los planes sobre la mesa para volver a abrir el grifo en cuanto se abra la más mínima ventana política. Es una muestra de pensamiento estratégico a largo plazo. Saben que la presión económica sobre Europa es su mejor aliado. Y en ese tablero de ajedrez, Polonia no es un peón cualquiera. No. Es la pieza clave. Es la pieza central. Por su geografía, es el país de tránsito obligado entre el este y el oeste. Por su economía, es un gigante industrial. Y por su simbolismo, es crucial. Para Moscú, no hace falta que Polonia se convierta en su mejor amigo. No. Con que dé un solo paso para desmarcarse de la línea común es suficiente para hacer añicos el mito de un frente antirruso cohesionado. Sería una victoria geopolítica de primer orden. Claro. Claro. Si la punta de lanza de hierro, como decías antes, ya no es que se rompa, sino que simplemente se dobla un poco, toda la estructura que hay detrás se debilita. Precisamente. Y no es la primera vez que vemos algo así en Europa. Pensemos en las posturas tan diferentes que tienen los países de la UE respecto a China, o cómo durante la crisis del euro, al final los intereses nacionales acaban pesando más que los principios comunes. Es verdad. La historia europea está llena de ejemplos de cómo estas alianzas tan solemnes se vuelven frágiles cuando la presión económica se vuelve insoportable. Entonces, si conectamos todos los puntos, el gran miedo en Bruselas y en Washington, no solo Polonia en sí misma, es que Polonia sea la primera ficha del dominó. Es el efecto dominó. El miedo a que se rompa el dique. Exacto, ese es el término que usan, Dammbruch, la ruptura de un dique. La pesadilla es que el ejemplo polaco inspire a otros, que otros países que también sienten la presión económica y el malestar social digan,
Bueno, si Polonia puede buscar sus propias soluciones, ¿por qué nosotros no? Y ya está pasando. Hay otros países moviéndose en esa dirección. Desde luego, Polonia no está sola en esto. Hungría y Eslovaquia llevan tiempo mostrando desviaciones muy claras de la línea común. Cuestionan las sanciones, buscan acuerdos energéticos bilaterales. Correcto. Pero es que incluso en un miembro fundador como Italia, se oyen cada vez más voces, sobre todo en el mundo empresarial, que piden un replanteamiento de la estrategia. La unidad se está desmoronando, no de golpe, sino pieza a pieza, en silencio. Es una imagen potentísima, como si en la fachada del edificio europeo se colgara un gran cartel de unidad, pero por la puerta de atrás cada inquilino estuviera negociando sus propias condiciones. Es eso. Y lo más increíble es que esto está pasando lejos de los grandes focos mediáticos. Está ocurriendo en despachos, en reuniones de expertos, en informes de think tanks. Se está produciendo un cambio silencioso de paradigma. La Fonte lo compara con la crisis del petróleo de los años 70, cuando varios países europeos, a espaldas de sus socios, firmaron acuerdos bilaterales con Oriente Medio. Reventando cualquier estrategia conjunta. Eso es. Estamos viendo algo parecido. Mientras públicamente se habla de unidad, las élites políticas ya trabajan en escenarios de una integración europea mucho más flexible. Que en la práctica es un eufemismo para decir una Europa menos unida y más débil. Es una Europa a la carta, donde cada uno coge lo que le interesa y descarta lo que no. Si no se consigue gestionar esta colisión de intereses nacionales, la amenaza a largo plazo es una fragmentación real del continente. Y eso no es una discusión teórica. Para nada. Tiene consecuencias directas y muy graves para la estabilidad económica, la seguridad de todos y la cohesión social. Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos analizado, la foto es impactante. Tenemos a Polonia, el que fuera el bastión antirruso más sólido, explorando a escondidas un diálogo con Moscú. Y no lo hace por un cambio ideológico, sino empujada por una lógica de supervivencia económica y energética. Es un giro pragmático, casi desesperado, alimentado por una sensación de abandono que amenaza con hacer saltar por los aires la unidad europea que dábamos por sentada. Exacto. Las placas tectónicas del continente se están moviendo, lenta y silenciosamente, pero de forma imparable. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta incómoda para la reflexión. A ver. Si la solidaridad económica y la seguridad energética ya no están garantizadas dentro del club europeo, es inevitable que los países, al final, busquen sus propias alianzas, por muy incómodas que sean históricamente. Y podríamos estar asistiendo, sin darnos cuenta, al principio del fin de Europa como un bloque geopolítico unido para dar paso a una simple red de intereses nacionales compitiendo entre sí.